noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy, viernes 30 de junio del año 2023. Se terminó el mes de junio. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, como modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero hacer otra cosa que un continuado y perfecto sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar un viernes más, último viernes del mes de junio. Y tenemos para este santo, para estas Eucaristías del día domingo 2 de julio ya, el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo del 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mientras preparaba este programa, decía, si tomamos literalmente lo que nos dice la palabra este domingo, podemos decir que, o pensarán algunos, que esta palabra va contra la familia, porque nosotros venimos y nacemos en familia. ¿Cómo nos puede decir Jesús ahora que el que ama más a su padre que a su madre, que a él, está mal? Pero este es el discurso de la misión, en la que nos va haciendo meditar más profundamente, como todos los evangelios, toda la palabra en sí, cómo a veces la radicalidad nos saca del centro. Me explico. Cuando hay hermanos que se pelean por una herencia, no importa pues el padre y la madre, porque se convirtieron padre y madre en un sentido objetivo de generar riqueza, propiedades, etcétera, y ellos poco les interesa o les importa el amor a sus padres. Lo que les interesa es lo que sus padres generaron. Este ejemplo, que lo pinta muy bien en los que escriben sobre este tema, es justamente lo que Jesús nos está diciendo, que Él está, o sea, Dios está por encima de nuestros padres. En los momentos en que contraemos el matrimonio eclesiástico, nos dice claramente, dejarás a tu padre y a tu madre. No nos dice, dejarás a Dios. Más bien,
Dios bendice ese matrimonio. Claro, nuestros padres, en el caso mío, me dieron la bendición en el momento en que me estaba frente al altar. Pero el cristiano, seguidor de Jesús, tiene que amar a Dios y por ende amar a sus padres. O sea, ese amor familiar es una composición única. No la podemos separar y no podemos interpretar literalmente que nosotros no debemos amar a nuestros padres. Lo que debemos que es amarlos y ellos son un poco el medio para llegar a Dios. Porque ¿quién nos enseñó a persignarnos? ¿Quién nos enseñó a rezar el Padre Nuestro y la Ave María? Generalmente los padres. Y cuando éramos pequeños, que no podíamos tener ni siquiera uso de razón. Ahí está claramente dibujada la figura de este evangelio. Francesco. Así es, Martín. Y para muestra un botón, cuando nos remitimos a los 10 mandamientos de la época de Moisés y los profetas, Antiguo Testamento, en ninguno de los 10 mandamientos te dice amarás a tu padre y a tu madre. Te dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Y de ahí en adelante, todo lo que viene después son una serie de normas de vida. Los otros 8 mandamientos: no robarás, no codiciarás bienes ajenos, la mujer del prójimo, todo eso son unas normas de vida esenciales entre seres humanos para llevar la fiesta en paz. Perdón que lo pongamos de esta manera, ¿ya? Pero en ningún lado dice amarás a tu padre, a tu madre. Dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos un poquito más adelante, en el tiempo, cuando vino Jesús. Jesús nos dejó un segundo mandamiento que clarifica todos los demás mandamientos después del primero, de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es mi padre, mi madre, mi hermano de sangre, mi hermano el que no es de sangre, ¿ya? Mis colegas del trabajo, mis compañeros de la escuela, las personas que me ayudan en la casa, mi jefe, el que está en la calle pidiendo limosna. Todos ellos son mi prójimo. Y Jesús nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por un deseo elemental de supervivencia, yo no me voy a desear el mal, tampoco se lo puedo desear al prójimo. Yo me voy a procurar todo el bien que pueda procurarme sin dañar nunca a nadie, pues lo mismo tengo que procurarle a mi prójimo. Pero el tema de amar, porque efectivamente, como tú bien decías, este evangelio puede prestarse para algunas contradicciones aquí en el mundo, ¿no? Gente quiere ver cómo tengo que amar a Dios por encima de mi padre, mi madre, mis hijos. Por supuesto que sí, porque Dios es el único que te va a salvar, el único que te dio la vida y el único que le dio la vida a tus padres. Y si vamos atrás en el tiempo, fue el creador de Adán y Eva. Sin Dios no estaríamos aquí. Y así como nos dio esta vida terrenal, nos va a dar la vida eterna también, si nos portamos bien. Entonces tiene totalmente lógica, totalmente una lógica innegable, que primero está Dios por sobre todas las cosas y después está nuestros familiares más cercanos, ¿no? Sí, por supuesto que hay que amar a padre y madre, por supuesto, y a nuestros hijos bien, y ayudar y honrarlos, pero nunca, nunca, nunca ponerlos por encima del amor que tenemos hacia Dios. Todos ellos, por más buenos y por más que nos quieran,
en algún momento de nuestra vida nos pueden fallar o nos van a fallar o nos han fallado, ¿ya? Porque son seres mortales, iguales que nosotros. Estaban de mal humor, tuvieron un mal día en el trabajo y se desquitaron. Pasa entre de padres a hijos, de hijos a padres. Pero con Dios no. La relación que Dios nos da a nosotros es perfecta. El cariño y el amor de Dios es perfecto porque Dios, es un ser perfecto. Más bien nosotros somos quienes estamos llenos de ingratitudes y no siempre estamos abiertos a recibir todo ese amor y todo ese cariño del Señor. Por eso el Evangelio de hoy dice lo que dice. Martín. Sí, el hecho de predicar el Dios amor no quiere decir fabricarnos un Dios a nuestra medida, ¿sí? Porque nosotros a veces, cuando las cosas no nos van bien, producto muchas veces de nuestra irresponsabilidad y madurez, le decimos a Dios, Señor, ¿y tú dónde estás que no me ayudas? ¿Por qué me mandas tantos castigos? El Dios no, no hizo una religión, o sea, Jesús no vino acá a una religión burguesa, es decir, que nos acomodarnos a como nosotros queremos para poder disfrutarla mejor. E ir el domingo a misa, ¿ya? Simplemente como para figurar que vamos. Además, queremos que el Padre hable poco, que la misa dure muy poco, que tengamos toda la comodidad y ir a una peregrinación o ir a, a una procesión, eso no, porque hace mucho calor o puede llover. ¿Ya? Eso es un poco hacer la religión a nuestra medida, a nuestro confort. También nos dice, el que no cargue su cruz no me siga, ¿no? Tenemos una cruz, porque el modelo del cristianismo está en la cruz. Decía y leíamos, me parece que la semana pasada, que la cruz era un símbolo de castigo, era como decir la silla eléctrica, porque las peores personas en la época del Imperio Romano, las peores personas, los delincuentes, ¿no? Como el buen y el mal ladrón, eran crucificados como la lacra humana. Y Jesús fue considerado eso. ¿Cómo yo interpreto este evangelio? No yo, sino cómo cada uno de ustedes puede interpretar este evangelio. Que tal vez debo dejar a un lado lo que es el gozar, lo que es el sufrir, y no enfocarme fundamentalmente en lo que soy. Porque soy producto del amor de mis padres. Pero pese y gracias a ese amor, inculcaron en mí la fe cristiana, que a ratos la perdí, definitivamente, hasta que Dios quiso y me puso las pruebas para decirme, oye, acá está el camino. Yo puedo decir con todo el sentimiento que Dios existe y que he sufrido lo que sufrí porque como hombre cometí los errores, pero Él estaba esperándome siempre. Justo mañana yo tengo el aniversario de mis 30 años de sobriedad. 30 años de sobriedad. Que han sido, para mí, descubrir el amor de Dios. No desde el primer día. Gracias a Dios tuve un sacerdote que me apoyó muchísimo desde el primer momento, el padre Federico Gagliardo, Monseñor Federico Gagliardo, que él me decía, cuando tú te confieses al tercer día de abstinencia, cuando tú te confieses completamente ante Dios, conmigo que soy
soy el que estoy autorizado por Dios para absolverte, ahí te podré dar la comunión. Pero ven a confesarte cuando me vayas a sacar, te vayas a sacar todos los pecados de adentro. Para poder hacer la comunión después de ese 1 de julio, tomaron 2 semanas. Pero sentía la necesidad de tener a Dios dentro de mí. Pero tenía vergüenza de confesar y algunas cosas que me había olvidado también. Y no lo hice a Dios a mi manera. Él me hizo a mí y Él me ha permitido caminar de su mano durante todo este tiempo. Y he tenido que pasar por penurias, he tenido que pasar por muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Nunca puedo decir que me dejó de la mano. Siempre de la mano de Él, en las buenas y en las malas. Y entendí claramente este evangelio, mientras lo leía y lo preparaba, veía mi vida reflejada en esto. De la comodidad que vivía en el pasado a la incomodidad que vivo hoy, pero es una incomodidad que la puedo ofrecer. ¿Qué podía ofrecer en un pasado tenebroso y mundano? Nada. Hoy puedo ofrecer el sacrificio, el amanecer cada día, el disfrutar de mi vida y obviamente de mis hijos, mis nietos, mi familia. Entonces, todos tenemos una cruz y esa cruz tenemos que llevarla. A ratos nos duele el hombro de lo pesada que es. Y para aliviarnos la cambiamos de lado. Pero sentimos que al cambiar de lado se pone más pesado. Y a ratos sentimos que está liviana y quisiéramos correr con esa cruz. Es entender que Dios es amor y que todo lo que tenemos que vivir es de Él y por Él. Él nos da esa frescura, ese vaso de agua para la tranquilidad y calmar nuestra sed, para poder estar hoy día, vivos, hablando de Dios. Francesco. Así es, Martín. Y solamente por ese detalle que tú mencionaste al final, poder estar hoy día hablando de Dios, hay mucho por agradecer. Un día más y cada día es un regalo de Dios. Por eso lo llamamos presente, porque es un regalo, ¿no? Cuando dice, te voy a dar un presente para tu cumpleaños, te voy a dar un regalo. Pues bueno, meditemos. Estar aquí, estar respirando, es un presente. Volviendo al Evangelio, también tiene otras connotaciones importantísimas, ¿no? Obviamente, la parte que más nos puede quizás chocar es la primera parte, que es el que ama, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, o a su hijo. Dice, y el que no coge su cruz, como tú bien decías, y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significa esto de coger la cruz? Lo que tú decías, Martín, abrazar esa cruz, llevarla sin renegar, saber que todo ocurre por algo. Y usualmente ese algo, ¿ya? Es porque nosotros mismos nos hemos procurado los problemas en los que nos encontramos y que hemos tenido que acarrear durante parte de nuestra vida. Efectivamente, no son males que nos envía Dios, son problemas que vienen por desórdenes en nuestra vida, desórdenes de conducta, desórdenes alimenticios, desorden en nuestro cuidado, desórdenes en el trabajo, como quieras nombrar, ¿ya? Vicios, tú bien decías, todos esos males son males del mundo
creados por el hombre. Entonces, efectivamente llega un momento en que uno tiene que decir, Señor, yo no puedo más, dame una mano, por favor, ayúdame, que solo y sin ti no puedo. ¿Sí? Y refugiarse en el Señor. Como tú decías, acercarse al Señor, hacer una buena confesión, como te decía en su momento el padre Federico, limpiar tu alma y comulgar, ir a visitar al Santísimo y empezar a entrar en comunicación con tu Señor, y vas a ver cómo todo empieza a cambiar, cómo esa cruz se vuelve más llevadera, y sobre todo no renegar de esa cruz, porque si empezamos a renegar de los problemas, es decir, de la cruz, ojo, y cada cruz tienes el peso particular para cada uno de nosotros. Lo que para mí es terrible puede ser que para otro no lo sea tanto, o lo que para mí es terrible puede ser que para otros sea mucho peor. Entonces, no reneguemos ni de la cruz que llevamos, ni de la que llevan otros, porque cada uno lleva su propia cruz. Lo que hay que saber es que hay que amar esa cruz, ofrecer esos dolores al Señor y llevarla. Señor, aquí está, te ofrezco mi dolor, por algo ha de ser, estos han sido mis errores, por favor, ayúdame. Y recorrer el camino es el camino de la salvación. Lo dice más adelante. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Nuevamente, aquí nos está invitando el Señor a despojarnos de ese yo, de ese ego, de ese yo personal, yo primero, yo segundo y yo tercero, y trabajar en favor de Él y el prójimo. ¿Qué significa esto? Hacer lo que estamos haciendo tú y yo, simplemente hacerlo con humildad, hacerlo con cariño, hacerlo con devoción, es evangelizar, llevar la palabra del Señor a todos aquellos que podamos llevarlo. Tarde o temprano en nuestra vida lo vamos a tener que hacer. Es un mandato que está y que debemos seguir nosotros, todos los que formamos parte de la iglesia, los bautizados. No solo estamos para recibir el mensaje los domingos en misa, por ejemplo, sino para retransmitir ese mensaje. ¿Por dónde empezar? Lo hemos dicho un montón de veces, Martín y queridos radiantes, empecemos por casa. Empecemos por nuestro barrio, empecemos por nuestra parroquia, poniéndonos a las órdenes. Y vamos a ver cómo no solo beneficio al prójimo que recibe el mensaje, sino que cada vez que lo transmito, yo, transmisor, me voy beneficiando, me voy purificando. Esa es la potencia y el alcance que tiene la palabra de Dios. Martín. Sí, el amor es gratuito y totalmente desinteresado. El amor, o sea, no es que yo debo solamente cuando tengo una dificultad amar a Dios y entregarme a Dios, y después que pasa ni siquiera le doy las gracias, sino que sigo mi vida por delante. Es desinteresado, o sea, el Señor no nos exige nada a cambio. Lo que nos exigimos somos nosotros, porque el ser católico, cristiano, es difícil, porque tenemos que guardar los mandamientos y no solamente ser, no solo parecer, sino ser también. Solo el amor es el que nos da la vida que nos merecemos. O sea, solo el amor a Dios nos da la vida que nos merecemos. Pero quienes actuamos somos nosotros. Hay algo que nos saca de cualquier, nos desconcentra totalmente, que se llama el egoísmo. Ego del mi yo interno. Egoísmo. Las cosas se hacen como yo digo. Yo soy el que maneja. Muchas personas, y ahora en el tema de las redes sociales más que todo es yo primero. Y tenemos que ser claros. Primero está Dios. Después estamos nosotros. Entonces, egoísmo no debería existir en un cristiano. Porque tenemos el camino de Dios por delante.
También el amor humano y el amor divino se unen, están unidos. No podemos separarlos. No podemos decir, yo quiero vivir y no amo a Dios. O sea, yo tengo que poner a Dios por encima de cualquier cosa. Y además, nuestro amor a Dios y nuestro amor a las personas debe ser un amor detallista, de pequeños detalles. Tú le llevas a tu cónyuge un pastelito. Ese es un pequeño detalle. ¿Qué le llevas a Dios? Tal vez la oración de la madrugada, ofrecerte temprano. Tú eres el regalo de Dios, porque viniste a este mundo por la voluntad de Él y te irás de este mundo el día que Él lo decida. No podemos dejar los detallitos, como el jueves eucarístico, la confesión, la comunión, las lecturas del Evangelio, de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Encontrar nuestra razón de ser, porque para madurar como seres humanos, necesitamos todos los días ir caminando poco a poco. No es que de buenas a primeras ya somos seres maduros y estamos listos para vivir y absorber las responsabilidades del mundo. No, poco a poco. ¿Por qué uno va primero al kinder, luego a la primaria, a la secundaria y después a la universidad? Porque no puede ir desde que nace a la universidad, porque tiene que irse preparando. Igual es el camino de Dios. Hay que estar preparado, pero hay que alimentarse cada día más. Y le preguntamos a Dios dónde está. Cuando hay delincuencia, cuando hay sicariato, cuando hay secuestro y todo lo demás. Preguntémonos antes de reproducir un mensaje en el chat. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Si lo hago, ¿a cuántas personas les destruyo la mente? Estoy seguro que lo que Dios nos haría es, medita tú si puedes ser más bien un conductor hacia mí o un destructor. Las redes sociales se han encargado de querer crearnos una religión a medida de nosotros. Casi que queremos ir a misa a través de redes sociales. Y vemos que muchos de los jóvenes actuales dicen que, ¿para qué ir a misa? Tenemos, si tú eres un catequista que en la parroquia y tienes que lidiar contra esas cosas, ya. Bueno, nos toca evangelizar, pero hay que empezar a evangelizar en nuestros hogares, cuando nuestros hijos están pequeños. Hay que decirles que existe un Dios, porque si no, van a crecer sin esa presencia de Dios, que es la presencia de los padres. Francesco. Así es, Martín. Es importantísimo desde temprana edad llevar el mensaje a los más pequeños. Y eso es lo que todos deberíamos en algún momento hacer, ¿no? Es fácil, ¿no? Hay que ponerse a las órdenes. Siguiendo en el Evangelio, dice también, el que os recibe a mí, el que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta es porque tendrá paga de profeta, y el que recibe un justo es porque tendrá paga de justo. Es importante, esta parte se puede prestar un poquito a confusiones, pero la parte más importante, ¿a quién tenemos que recibir? Porque aquí dice, el que recibe un justo tendrá paga de justo, y el que recibe un profeta tendrá paga de profeta. Pero el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esa parte del Evangelio es bellísima y es quizás la más importante, que nos está invitando a recibir a Jesús
¿Cómo? En la Eucaristía. ¿Cuándo? Por lo menos el día domingo. Ir a comulgar. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿A quién envió? ¿Por quién fue enviado Jesús? Por el Padre. El Padre es el Creador, no nos olvidemos. El Hijo es el Salvador que vino a morir en la cruz por nuestros pecados y a mostrarnos el camino de la salvación y la eternidad. Y el Espíritu Santo es el que está siempre entre nosotros, santificándonos, guiándonos. Hemos hablado muchísimas veces de eso. Lo que nosotros llamamos inspiración, ¿ya? Que ninguno de nosotros podemos decir de dónde viene. Nadie puede decir, no, yo sé que la inspiración viene de esta parte del cerebro. No, señor, ¿ya? O de esta parte del mundo. La inspiración viene del Espíritu Santo. Pero esta parte del Evangelio es, quizás, aunque no parezca, la parte medular. El que me recibe a mí, recibe al que me envía. ¿Qué quiere decir eso? Nos está invitando a no descarriarnos en el camino, a comulgar, a recibir a Cristo todos los domingos. Efectivamente, si no estamos en gracia, como tú bien decías, Martín, hacer primeramente una muy, muy buena confesión. Ya vamos, nos quedan 2 minutitos. Martín, adelante. Sí. Bueno, simplemente para recordarles, empezamos el 7º mes del año, mes dedicado a Guayaquil también, pero tenemos que empezar por el principio. El principio es la misa del día domingo, el 2 de julio. Vayan a misa y escuchen la homilía de los sacerdotes, pero veamos también la cruz que estamos llevando. No es ni más pesada ni menos pesada que la que cada uno tenemos en nuestros hombros. Si Dios quiere, nos veremos el próximo viernes en este programa Pescador de Hombres. Si les gusta el programa, pásenlo, reproduzcanlo y estaremos gustosos de estar nuevamente con ustedes con la bendición de Dios. Hasta el próximo viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana, una bendecida semana venidera y un bendecido mes de julio que empieza ya mañana. Empecemos con pie derecho yendo a misa, la primera misa del mes, y siguiendo los pasos y mandamientos de nuestro Señor. Dios mediante nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias.